Saludos a todos. Gracias por estar aquí en este nuevo encuentro dentro de este grupo de Alquimia Dorada, donde la intención o el propósito de todo este desarrollo es como tomar conciencia de este camino o este transitar humano sobre esta dimensión, sobre este planeta, adquirir en estos primeros módulos o encuentros, pues cierto conocimiento que nos dé claridad, que nos sirva para ubicarnos en la parte del camino donde cada uno de nosotros nos encontremos y también que podamos, pues luego, más adelante, dentro de las estructuras, vamos a decir, eh, de índole más prácticas, pues veremos dinámicas o técnicas para poder no solamente dejar el conocimiento en esa estructura mental, sino también poderla pasar, eh, pues dentro de una experiencia cotidiana y que realmente podamos integrarla a través de, pues como digo, de una experiencia que va a ser la que termine, ¿no? Por realizar o por concluir el aprendizaje. El día de hoy vamos a hacer una síntesis, un resumen, una recapitulación de los temas vistos hasta ahora para, pues que no se queden de forma inconexa dentro de todo este conocimiento y que luego, pues a la hora de generar las prácticas, podamos mantener la claridad de, vamos a decir, como del por qué o del para qué, ciertas dinámicas o ciertas prácticas, y que esta estructura teórica nos acompañe, que no se vaya diluyendo en el tiempo y que finalmente pues termine por desaparecer y volvamos a una sensación de quizás no saber muy bien, digamos, pues en términos trascendentales, eh, dónde estamos o por dónde estamos transitando o cuál está siendo el sentido actual de nuestro recorrido. Y otra, vamos a decir, como intención o dentro de este propósito que tienen estos encuentros y toda esta, pues dinámica que vamos a ir desarrollando en la alquimia dorada, pues también es darnos la posibilidad de prepararnos para eso que se conoce como el último viaje, darnos la posibilidad de, pues de ir caminando con cierto grado de conciencia hacia eso que llamamos muerte o eso que llamamos proceso de desencarnación. Es decir, que a veces vivimos nuestra vida con ciertos objetivos o con ciertas metas, vivimos nuestra vida, vamos a decir incluso a veces súper conectados con el presente y disfrutamos, ¿no? Pues de todo eso que va ocurriendo en nuestro transitar, pero tenemos esa etapa de la vida la tenemos relativamente olvidada o no ponemos ahí la atención. Entonces, herramientas que vamos adquiriendo o técnicas que vamos adquiriendo, conocimiento que vamos adquiriendo, a veces nos sirve para vivir nuestro día a día, pero cuando llega esa fase, cuando nos estamos acercando al otoño de la vida y por consiguiente empezamos a sentir o a intuir, ¿no? Ese invierno, eso que llamaba desencarnación o proceso, ¿no? de liberación de la energía, de la conciencia, del alma, Bueno, el caso es que eh, veremos que muchas de esas técnicas o muchas de esas prácticas no nos sirven para esa época de la vida y no nos sirven para ese tránsito o para ese acontecimiento. Según vayamos avanzando en nuestro recorrido y como digo nos vayamos acercando a ese otoño de nuestra vida, pues iremos identificando que hay ciertas necesidades que ahora se despiertan y que no hemos
vamos a decir, cubierto en nuestro camino, que hay incluso ciertos, podríamos llamarlo, problemas que empezamos a intuir o que empezamos a percibir y que no sabemos cómo solucionar, y como digo, las herramientas que hemos ido adquiriendo pues a lo mejor no tanto nos sirven para encontrar esas soluciones, para encontrar esas salidas, para satisfacer esas necesidades, y llegado ese momento ya no podemos mirar para otro lugar porque tenemos muy cerca, ¿no?, ese proceso de nuestra vida, y ya es como que nuestra atención empieza a focalizarse en esa dirección, ¿ya? Mientras que antes pudiéramos, vamos a decir, distraernos, ¿no?, con ciertas experiencias de nuestra vida, pues ahora en esa época del otoño de nuestra vida ya no podemos distraernos y nuestra atención cada vez se va fijando más en esa dirección, nos vamos poniendo más de frente, o ese tránsito se pone más de frente de nosotros, ya no podemos esquivarlo, y ahí sí nos damos cuenta de que eh, tenemos que aprender a manejar ese momento de nuestra vida. Y lo que ocurre es que cuando estamos ahí y no nos hemos preparado para ese momento, pues a veces ya no tenemos la motivación, o ya no tenemos la energía, o ya no tenemos la claridad, ya sea de nuestra mente, o cierta flexibilidad del cuerpo. Es decir, que no estamos colocados, bueno, pues vamos a denominarlo como en nuestra mejor versión. Ha habido un decaimiento paulatino que a veces incluso es imperceptible, y nos damos cuenta de que hay ciertas facultades cognitivas, o bueno, cierto manejo de nuestra estructura psicoemocional y corporal que no logramos hacerla con el mismo grado de destreza que años o décadas atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Nos queremos preparar en esa época de la vida y ya no tenemos ese potencial que necesitamos para lograrlo. Entonces, bueno, lamentablemente, a mi punto de ver, es que hemos dejado ese proceso en un aspecto que denominamos tabú, no queremos ponerle ahí atención porque es algo que denominamos o decimos que puede ser desagradable, o para qué nos vamos a conectar con esa energía si estamos en el lado de la vida. Y lo cierto es que, eh, claro, pues todo ese tipo de respuestas son válidas, pero cuando uno, como digo, va avanzando en su camino, pues llega un momento en que se da cuenta de que todo lo que fue negando a ponerse delante, a investigar, a profundizar, a conocer ese proceso, pues se empieza a considerar como, entre comillas, pero como un error, ¿no? Como, eh, oye, le dediqué tiempo y energía a estas cosas que en aquel momento parecían importantes y parecían muy relevantes, pero a día de hoy me doy cuenta de que todo eso no me sirve, de que todo lo que me sirvió hasta llegar aquí fue válido en apariencia, porque ahora mirándolo desde este ángulo, desde esta perspectiva, desde este nuevo horizonte, pues me doy cuenta de que, eh, bueno, no fue tan satisfactorio como en aquel entonces parecía. Entonces, bueno, no solamente estos encuentros, como digo, nos van a dar la oportunidad de tener un estilo de vida, de tener una relación con nosotros mismos, eh, con conciencia o con claridad o con cierta relevancia o trascendencia, sino que también, eh, bueno, pues como estaba comentando, busca prepararnos o al menos mostrar que hay algo ahí que como seres humanos vamos antes o después a llegar, y que, bueno, pues no podemos negarnos a que no sabemos cuándo ese momento va a ocurrir. Lo proyectamos hacia casi casi un no va a ocurrir, o si va a ocurrir será dentro de X años, o será cuando tenga X años y como que ya tendré tiempo para poner ahí la atención. Pero en realidad no sabemos
cuándo ese momento se nos va a presentar, de qué manera se nos va a presentar y mucho menos qué respuesta vamos a dar frente a esa situación. Entonces el día de hoy vamos, como digo, a hacer esa síntesis, vamos a hacer como esa recapitulación de ciertos conceptos, bueno, pues de nuestros viajeros, de sus objetivos, de esos estados de conciencia, los vamos a poder poner unos al lado de otros para ver, ¿no? Cómo, bueno, pues cómo en realidad va tejido, ¿no? Todo esto que hemos estado conversando, estos encuentros anteriores, para, bueno, pues con esta síntesis poder ir a esas estructuras mentales que veremos en el próximo encuentro y poder ver luego ciertas estructuras energéticas, ¿no? Y bueno, pues ir teniendo como expresión coloquial la película cada vez más clara, ¿ya? Entonces, bueno, recordamos que habíamos empezado toda esta historia con esa alegoría de nuestro pez koi, ¿no? Que cualquiera de nosotros podemos ser ese pez koi, ¿no? A veces en Occidente hay una historia relativamente parecida, ¿no? De Juan Salvador Gaviota. Todos podemos ser ese Juan Salvador Gaviota, pero a diferencia de esa historia de Juan Salvador Gaviota, donde sí logra salirse bueno, ciertos aspectos colectivos y con ciertas limitaciones, ¿no? Que él descubre que no lo son tanto y simplemente fueron aceptadas como tal, pero él logró como más allá, ¿no? de esos límites conocer otra realidad. En esta historia nuestro pez koi, bueno, pues no solamente ese pez koi va a adquirir una estructura distinta al resto de peces, sino que además va a poder llegar a un lugar que denominamos la Puerta del Dragón, donde va a dejar de manifestarse como pez koi y se va a transformar o a transfigurar en un dragón. Es decir, que ese pez koi, cuando se encontraba al interior del estanque, al interior del lago, de la laguna, nadando con el resto de peces, asimismo se observaba como un pez koi y tenía la creencia y la certeza de que era un pez koi. Pero comienza ese viaje, digamos, en contra de la corriente, en dirección ascendente, ¿no? Hacia ese lugar donde emana el agua que nutre a, a ese estanque o a ese lago. Y bueno, a la hora de ir superando sus retos, se encuentra con ese origen o ese pozo donde surge el agua que digo que es el que alimenta al estanque. Y en ese lugar pues se encuentra lo que habíamos denominado la puerta del dragón, se convierte en dragón y se da cuenta de que su verdadera naturaleza siempre fue la de ser dragón. Pero estando en ese estanque con el resto de peces, había habido una autoimagen donde se había identificado con ese pez koi y por consiguiente su vida la vivía creyendo que era ese pez koi. Veremos que hay una parte de la historia donde puede ser que esos peces que lleguen a esa puerta del dragón se queden ahí en ese reino celestial, vamos a decir, o en ese reino místico o mítico, y habrá ciertos, ahora ya dragones, ¿de acuerdo?, que hagan el viaje de regreso para llegar a ese estanque o a esa laguna y conversar o decir o contar esa experiencia de transformación que vivió en todo ese viaje y poder de alguna forma revelar, ¿no? Bueno, pues esa capacidad de ese pez koi que tiene de transformarse en dragón y de adquirir ciertos dones o ciertas virtudes que estaban latentes en su genética, en su estructura celular, pero que dentro de esa laguna no podía despertar o no podía activar, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues cabe la posibilidad de a través, ¿no?, de esa, vamos a decir, incluso influencia, de esa conversación o de esa interacción, pues ahora ese dragón puede animar o impulsar o motivar
a que otros peces koi recorran ese camino y lleguen a esa puerta del dragón. Entonces, ya sabemos que esa era la historia que daba, ¿no?, como pie o como inicio a toda esta serie de encuentros. Y habíamos visto bueno, pues en todo ese viaje habíamos hablado de los viajeros que pareciera que en un principio eran diversos viajeros o pareciera que eran diferentes viajeros, y en realidad lo que va ocurriendo es que ese pez koi, a la hora de ascender hacia la puerta del dragón, va sufriendo una serie de transformaciones que van cambiando la autoimagen que tiene de sí mismo. Entonces, claro, aquí dentro del planeta podríamos decir que nos encontramos todos, pero no todos estamos en el mismo lugar de ese recorrido. Entonces, pudiéramos vernos como diferentes o distintos viajeros, siendo que el viajero es el mismo que va experimentando este tipo de transformaciones que habíamos, bueno, pues asociado a esa estructura del caparazón de la tortuga, que nos habla de ciertas mutaciones o ciertas transformaciones que ese viajero, que ese pez koi va a ir adquiriendo o experimentando. Y además de esos viajeros, habíamos hablado de que cada uno de ellos tenía, por así decirlo, como un objetivo, como una meta, como un lugar a donde llegar. Y evidentemente que los objetivos de cada uno de esos viajeros, vamos a decir que son trascendidos en la medida en que cada uno va avanzando en el camino. Es decir, que tendremos unos objetivos iniciales y de ahí ese viajero experimentará una transformación y por consiguiente también cambiará el objetivo o la meta a alcanzar, es decir, el lugar del camino a donde se va a dirigir. Claro, como es un camino ascendente, pudiéramos decir que queremos llegar a la cumbre, y una vez que llegamos a esa cumbre nos damos cuenta de que, bueno, pues no es la cumbre última y que detrás de esa cumbre hay otra cumbre y llegamos a esa otra cumbre y volvemos a encontrar otra cumbre. Y el caso es que pasa, como puede ocurrir en el montañismo, que uno cree que llegó a la cima más alta y luego sobre el mapa o sobre ciertos estudios, ¿no?, geográficos, pues se da cuenta de que no era la cumbre más elevada, que había una parte del camino que no recorrió que lo llevaba a una cumbre con más altitud. Entonces, todos los viajeros, desde su perspectiva, desde su punto de vista, van a ver su objetivo como un objetivo último, como un objetivo final, ¿de acuerdo? Y lo van a vivir como una realidad, como una verdad. A veces hay muchos debates o muchas conversaciones donde se cuestionan, ¿no?, los, digamos, objetivos de unos y de otros y se intenta, ¿no?, como posicionar en algún lugar todos esos objetivos, y necesitamos entender de que más allá de que unos sean auténticos u otros no lo sean, todos forman parte de ese camino, por consiguiente todos son auténticos y todos son una verdad para cada uno de esos viajeros. Una verdad que en un principio se puede experimentar como absoluta y que según se va avanzando nos vamos dando cuenta de que esa verdad es relativa. Y cuando hacemos ese movimiento de generar esa relatividad a esa verdad como última meta, pues es que empezamos a darnos cuenta de que quizás después de ese, digamos, objetivo pudiera haber otro. No cuestionamos lo que ya venimos recorriendo, sino que nos abrimos a la posibilidad de que haya algo más que antes no veíamos o no percibíamos. Así que bueno, ahí el camino va como, bueno, pues transitándose en ese tipo de experiencias donde tengo un objetivo, voy hacia él, según me voy acercando, me voy dando cuenta, voy intuyendo que pudiera haber un nuevo objetivo. Una vez que llego, me doy cuenta de que realmente sí hay un nuevo objetivo y, bueno, pues esas transformaciones no solamente cambian los objetivos o la realización de cada viajero, sino que también cambia la propia estructura del viajero. Entonces ahí teníamos una asociación de diferentes viajeros
que vienen a ser una transformación de ese pez koi, de ese individuo, y por consiguiente cada una de esas transformaciones está asociada a un objetivo, a una meta, a una realización particular, ¿ya? Ahora bien, para lograr, digamos, como ese avance o trascender las metas y poder transformar esa estructura individual para acceder a otra parte del camino, estaban lo que habíamos denominado estas burbujas de realidad que habíamos, bueno, pues descrito como estados de conciencia. Es decir, que para consolidar un cambio en ese viajero, necesito también consolidar una, vamos a decir, como un estado de conciencia, un nuevo punto de vista, una nueva ubicación a la hora de acceder a la realidad. Es decir, que si no muevo el punto de anclaje de mi conciencia, incluso pudiera llegar a avanzar en el camino, pero no voy a consolidar esos pasos que estoy realizando y por consiguiente los voy a ir, para entendernos en términos de imagen, los voy a ir perdiendo. Es decir, puedo llegar como ascendiendo a esa montaña, ¿no? A un 4000, a un 5000, pero no me voy a poder quedar ahí, voy a tener que regresar a un campo base anterior, ¿ya? Y ahí es donde voy a poder desarrollar, digamos, como mi vida. Es decir, que tuve la posibilidad de conocer algo, pero no he tenido la oportunidad de quedarme en esa nueva, vamos a decir, realidad, ¿no? En esa nueva percepción de la realidad. Entonces, el día de hoy vamos a poder visualizar a esos distintos viajeros con sus objetivos y qué estados de conciencia necesitan para dejarlos, vamos a decir, consolidados o integrados, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de esa estructura egoica materialista que tenía como puesta la atención en el mundo material, ¿no? Que habíamos visto que tenía una cualidad que era la competencia, ¿no? Entre todos los peces koi. Evidentemente, hay un estado de conciencia que rápido podemos observar, ¿no? En ese tipo de viajero, que es ese estado de conciencia que habíamos hablado del instinto, ¿no? Es una supervivencia, ¿de acuerdo? Ya sea por recursos, ya sea por ciertas necesidades, eh, vamos a decir como básicas, ¿de acuerdo? Que nos llevan a esa competencia, ¿no? Porque hay una desconexión de una mirada colectiva. Entonces, como hay una mirada individual, y esa mirada individual tiene como objetivo una autorrealización en términos materiales, pues claro, esos recursos que yo identifico que son limitados despiertan, ¿no? Despiertan ese estado de conciencia o viven en ese estado de conciencia que llamamos instinto, es decir, que toda mi vida va a estar regida por, bueno, un impulso relativamente visceral, relativamente mamífero, animal, de supervivencia, ¿ya? Puede ser que dentro de esa estructura del ego materialista con este objetivo, ¿no? De una realización material de sí mismo, habíamos hablado que incluso pudiera eh, contemplar, ¿no? Como el linaje sanguíneo dentro de esa realización. Bueno, pudiera ser que bueno, se despertara como una percepción de una realidad algo más colectiva, ¿de acuerdo? Y empezara como a entender que hay cierta conexión entre todos esos individuos. Esa estructura de tribu que habíamos hablado, ¿no? En la segunda, digamos, como burbuja, ¿no? de esta conciencia, pues si imaginamos un origen, ¿no? Donde los individuos relativamente no tenían conciencia de sí mismos o sí la llegan a adquirir, ¿no? En este primer viajero y viven la vida conectados desde sí, pues interactúan con el otro como si el otro pudiera ser una amenaza, como si el otro pudiera, bueno, pues poner en riesgo su supervivencia, ¿de acuerdo? Pero en la medida en que
hay una interacción, se dan cuenta de que hay algo que los une, que puede ser un vínculo emocional, donde ya no le quito la vida para quitarle los recursos. Le veo que a lo mejor está enfermo o le veo que ha tenido un accidente y se despierta como algo emocional que me genera cierta empatía y termino colaborando o ayudando a ese individuo. Se empieza a tejer otra estructura de conciencia porque empiezo a ver una realidad distinta, me empiezo a relacionar de forma diferente con ese individuo o con ese colectivo y empieza como a construirse esa conciencia de tribu que habíamos hablado, ¿no? Donde sí había una mirada colectiva y sí había como ese vínculo algo más emocional y que, bueno, pues empieza a generar un colectivo diferenciado del que antes había, que como concepto no existía como tal con el colectivo, existía una, digamos, como percepción desde el individuo, ¿no? Entonces, claro, ese nuevo colectivo que se empieza a construir da la posibilidad, evidentemente, de tener una autopercepción diferente y, por consiguiente, de tener una percepción de la realidad distinta. A la hora de preguntarse por qué ahora no le robo sabiendo que está enfermo y voy a ayudarle y no solamente me quedo con sus recursos, sino que comparto los míos para que salga de esa situación, ¿qué es lo que hay que me lleva a comportarme de esa manera? Bueno, pues se puede llegar como respuesta a la integración de que no solamente hay un ego material, sino que hay una estructura divina o celestial, que le denomino alma, y que ese alma me conecta con todas las almas de este colectivo que antes lo experimentaba de forma individual. Entonces empiezas, digamos, como a estructurar ese nuevo estado de conciencia de tribu, pero también se empieza a estructurar ese nuevo viajero, donde ahora hay una unión de un nuevo ego, porque ahora sí contempla la posibilidad de una parte espiritual, es decir, del alma. Entonces teníamos ese primer viajero que era un ego, digamos, como independiente, y ahora aparece otra estructura de ego asociada o dependiente a un alma que genera, ¿no?, una percepción colectiva de la realidad, de ahí ese estado de conciencia de tribu que habíamos hablado el otro día. Y a la hora de entender esa interacción, la entiende principalmente a través de lo que habíamos denominado el juicio final. Es decir, que hay una ley moral de conducta que regula esa interacción de ese nuevo colectivo. Ya no hay tanto una búsqueda de competencia, todavía guarda ese tipo digamos, como bueno, de actuar, pero empieza a integrar, ¿no?, una estructura más de cooperación, ¿no? Y en la medida en que equilibro esa competencia con esa cooperación, es que voy pasando los juicios morales de mis acciones. Entonces ahí tenemos, ¿no?, esa estructura de conciencia con ese nuevo viajero, o con esos dos nuevos viajeros en realidad, porque van unidos, no los podemos separar, ¿no? Donde el cuerpo regresa a la tierra y el alma vive ese juicio final y, digamos, como habíamos visto en los objetivos o en la realización, ¿no?, pues pudiera ir a lo que llamamos como cielo o infierno, ¿no? El caso es que, bueno, todo eso vamos a decir que se instala, se integra, se sigue experimentando y, bueno, aparece como otro movimiento donde a esa estructura que todavía se está organizando de forma medianamente intuitiva. Sí, hay una estructura moral, ya lo hemos visto, pero digamos que en todo ese proceso, ¿no?, para poder consolidar esa ley moral, ha habido un quién que dentro de ese estado de conciencia de tribu ha intentado ordenar ese vínculo emocional, ha intentado como, es decir, que esa ley moral, eso que denominamos alma, ese juicio final, fue elaborándose a través de un nuevo estado de conciencia que era el que intentaba, como habíamos visto el otro día, de dominar a ese nuevo colectivo, de liderar a ese nuevo colectivo.
Ya sabemos, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Las cosas que pasaron, ¿no? De esa transición donde el colectivo tenía como, bueno, pues dentro del mundo celestial diversas divinidades y había como, no había todavía una estructura, ¿no? Consolidada y este nuevo estado de conciencia intenta, de alguna forma, que por lo general suele ser a través de la fuerza, ya, cómo dirigir ese estado de conciencia anterior y por consiguiente dirigir, ¿no? A ese nuevo colectivo, a ese que estábamos hablando, viajero del ego con el alma, ¿de acuerdo? Intenta darle una dirección, una orientación, una forma, una estructura concreta, ¿ya? Entonces, se consolida todo eso y, bueno, pues nos damos cuenta de que según se va avanzando, ese juicio final ya no es tan final, empieza a percibirse un orden en esa, vamos a decirle, ley natural, donde se experimenta el tiempo en términos cíclicos y da la sensación de que por este lugar ya he pasado, como que esto ya lo he vivido, o hay algo de aquí que medianamente recuerdo. Se piensa a despertar eso que llamamos reencarnación, se empieza a modular ese juicio final, ya no es, como digo, tan final ni tan absoluto del cielo al infierno, aparece como, bueno, a construirse ese criterio que denominamos la ley del karma, donde sí hay una evaluación moral de mis acciones, pero bueno, tengo segundas oportunidades, tengo la posibilidad de reencarnar y de continuar este viaje, ¿no? Entonces, un viajero ha trascendido al otro y por consiguiente sus objetivos también son trascendidos. Entonces, dentro del colectivo que teníamos, de esa estructura del ego y el alma con juicio final, pues aparece una nueva estructura, ¿no? Un nuevo viajero, donde ahora ese alma ya no experimenta el juicio final, sino que experimenta esa ley del karma y tiene la posibilidad de, como digo, de esa segunda oportunidad en relación a la reencarnación, ¿no? Entonces hay, ¿no? Hay un proceso donde ese individuo que antes estaba dentro de ese colectivo, que vivía ese juicio final, necesita generar cierta distancia, necesita observar qué está pasando en su mundo interior a la hora de percibir que hay ciertas experiencias que a lo mejor son conocidas o son reconocidas. Es decir, que no me dejo llevar por esa influencia de la que estábamos hablando, que ordenaba a ese colectivo, y empiezo como a, bueno, pues separarme o a generar ya no un vínculo de pertenencia hacia aquello, sino un vínculo de pertenencia hacia mí, autocrítico, lo habíamos hablado el otro día, y ese autocrítico que empieza como a separarse y a ver esa nueva posibilidad, ¿no? De realidad, pues digamos que también empieza como a construir un nuevo colectivo, ¿de acuerdo? Una nueva, vamos a decir, como versión, un nuevo proceso dentro de todo este camino, ¿ya? Entonces, eh, se consolida este viajero, se consolida ese nuevo objetivo o realización, ¿no? Que en este caso ya incluye la reencarnación, pero no dista mucho del anterior, tiene algunos elementos que se guardan. Entonces, según se avanza en el camino, pues aparece otra estructura de conciencia que viene a observar las cosas desde otra perspectiva, empieza a intuir o empieza a identificar, ¿no? Como ciertos movimientos. Entonces, hay como, bueno, como habíamos hablado de esa estructura de conciencia como racional, ¿no? En el sentido de que eh, ya no vive la realidad de forma separada en relación al ego y al alma. Ya no hay una dualidad de una estructura terrenal y una estructura celestial. Ya no hay, digamos, como esa separación, ¿de acuerdo? Sino que esta nueva estructura de conciencia permite ver la realidad de una forma más unificada. Entonces,
la concepción del alma se trasciende y el ego se convierte en sí mismo en un viajero no solamente terrenal, sino que también espiritual. Es decir, que el primer ego era solamente terrenal, se incluye un aspecto espiritual gracias al alma, aparecen esos dos modelos, uno con juicio final y otro con reencarnación, con la ley del karma, y este nuevo modelo o esta nueva transformación de nuestro PESCOI integra esos dos aspectos en un solo viajero, otra estructura egoica, donde ya el ego sí puede ser no solamente terrenal, sino también espiritual. Entonces empieza a tener, ¿no?, también otro tipo de realización, donde esa realización ya no experimenta propiamente la reencarnación, sino que aparece un matiz donde esa ley del karma ya no me puede quitar o no me puede castigar. Esa ley del karma viene a darme la posibilidad de consolidar mis aprendizajes y por consiguiente de avanzar en el camino. Así es que ya no tengo la posibilidad de retroceder. Aparece eso que llamamos transfiguración, donde cada vez que regreso, ¿de acuerdo? Regreso en una mejor versión o regreso en un mejor estado o en unas mejores condiciones para seguir avanzando en el camino. Entonces, hay este nuevo modelo desde esa posibilidad donde ese individuo, bueno, pues después de haber formado parte de ese nuevo colectivo, puede volver a así como una estructura independiente, como decíamos el otro día, como esa estructura racional o como habíamos hablado también como disruptiva, ¿no? Porque viene como a generar todo un cuestionamiento, ¿no?, fundamental donde niega la existencia del alma y como digo, ahora es ese ego tanto terrenal como espiritual, son los dos en una sola estructura, ¿no? Entonces, bueno, aparece ese viajero del que hablamos en los primeros encuentros, con esa realización, ¿no? Con esa capacidad de la transmigración, vamos a decir, ya. Y claro, este viajero todavía guarda como meta, como realización última, una realización vinculada a lo insustancial, vinculada a lo celestial. Entonces, ese concepto del nirvana o ese concepto de la iluminación lo realiza la conciencia o lo realiza la energía, lo realiza algo de nosotros que no es el cuerpo y lo realiza en un lugar que no es en este visible o en esta dimensión material. Guarda sus elementos de las estructuras anteriores. Pero según ha ido avanzando en su camino, pues quizás ha ido dándose cuenta de que a lo mejor el objetivo último no está posicionado en esa dimensión que llamamos celestial o insustancial, sino que a lo mejor ese objetivo tiene que ver con este aspecto terrenal o físico o material y empieza a construirse un nuevo objetivo. Es decir, cómo todo este viaje que he recorrido lo puedo dejar plasmado en una obra. Ya no el objetivo está puesto en algo invisible, sino que empieza a colocarse en un lugar visible. Entonces aparece ese estado de conciencia que hablamos el otro día del yo expreso, donde, bueno, esa estructura terrenal y espiritual del ego ya no busca una realización insustancial, sino que busca una realización material. Empieza a construir una obra, empieza a, bueno, todo este viaje lo empieza a condensar y a expresar en esta obra. Ya sea que pinte la Capilla Sistina con ese famoso encuentro de ese dedo proveniente de una figura celestial y ese otro dedo proveniente de esa figura terrenal. Es decir, que todo lo que he ido entendiendo lo voy plasmando en una obra, lo voy dejando representado en una obra, ya fuera de música, ya fuera de danza, ya fuera escrita, ya fuera pintada. El caso es que
esa nueva estructura baja la realización a este plano terrenal. Entonces aparecía ese estado de conciencia del yo expreso, ¿ya? Un yo expreso que tiene como realización construir esa obra. Saco de mi mundo interior todas las experiencias del viaje y las plasmo en algo material. Le doy tangibilidad, le doy materia a toda esa experiencia mística de todo ese camino que hasta ahora he recorrido, ¿ya? Entonces, digamos que una vez que eso queda realizado o estamos cerca de realizarlo, aparece ese, bueno, ese viajero que habíamos hablado del, bueno, pues como del ser integral en el sentido de que logra darse cuenta de que todos estos viajeros, todas estas experiencias, todos estos eh, logros, metas o realizaciones forman parte de este camino y que fueron una especie como de preparación para un nuevo estado de conciencia y por consiguiente un nuevo objetivo. Si teníamos en esta última, digamos, transformación a ese ego material y espiritual queriendo representar el viaje en una obra, el super yo o el suprahumano, eh, bueno, ahora este concepto del ser integral tiene la capacidad de poder observar no solamente las conexiones que cada uno de estos colectivos tenían, sino las conexiones que cada uno de estos colectivos tiene y guarda con el resto de los colectivos. Es decir, que no hay una conciencia o un vínculo de pertenencia a ninguno de ellos, sino que empieza como a tener, digamos, como la claridad de verse en todos ellos y ver en todos ellos no solamente a él, sino al mismo. Como si todas esas experiencias de las que veníamos hablando fueran, ¿no? como algo que viste, ¿no? a ese ser integral, a esa esencia, ¿no? Que está al interior de cada uno de ellos. Es decir, que ya no los ve como un pez koi realizando o viviendo o experimentando una parte de ese camino, sino que empieza a identificar con claridad a ese dragón que cada uno de ellos es. Entonces, bueno, habíamos visto, ¿no? El otro día que estaba como ese estado de conciencia del sincrónico, que estaba ese estado de conciencia de integral y que habíamos hablado del último estado de conciencia del místico. Es decir, que va a haber tres procesos para este nuevo viajero que van a tener ciertos matices a la hora de poder expresarse, a la hora de poder manifestarse, que ese viajero del ego espiritual queriendo plasmar la obra va a ir adquiriendo estos elementos de estos nuevos estados de conciencia, aunque a lo mejor todavía no los logra integrar. Pero lo que es cierto que para estos últimos, vamos a decir, estados de conciencia, los primeros viajeros no van a poder acceder a visualizar la realidad desde ese lugar. Es decir, que esa estructura del ego material, esa estructura de un ego terrenal y un alma espiritual, no van a acceder a este estado de conciencia para poder ver la realidad desde ahí. Ese ego espiritual con un objetivo, vamos a decir, como insustancial, en el invisible, no va a poder pasar por todo un aprendizaje de cómo bajar eso y darle una forma concreta. Es decir, que el manejo de las artes o el manejo de ciertas virtudes, ciertas habilidades, ciertas capacidades, no las va a desarrollar. Por consiguiente, no va a poder ver o no va a poder estar en cada uno de los procesos porque asimismo en ese estado, si queremos decirlo, de meditación pasivo,
Bueno, pues hay ciertas experiencias o ciertos, vamos a decir, incluso aprendizajes que no son integrados. Entonces, a la hora de bajar lo que se dice, ¿no? Como del cielo a la tierra y darle forma, es que empieza a abrirse esas dos o tres últimas estados de conciencia y por consiguiente es que podemos trascender de ese último viajero que habíamos visto un propósito de fijar una obra en el plano terrenal, va a empezar a adquirir la posibilidad de transformarse en ese último viajero que habíamos hablado del ser integral. Entonces, por ejemplo, en la cultura del Tao sabemos que buscaban, ¿no? Como propósito, como, digamos, bueno, realización última mínimo la de a través de una virtud, de un arte, poder expresar todo ese viaje. Entonces era una búsqueda colectiva, digamos como focalizada en ese ego terrenal y espiritual, pero con un objetivo, digamos, de plasmar en una obra todo ese viaje que ese Pescoy había transitado. Hay otras culturas, otros pueblos que no tienen estos objetivos, que no están anclados en esos estados de conciencia y por consiguiente no son o son otros, ¿no? Los viajeros los que están viviendo dentro de esos colectivos. Es decir, que todo este sistema no solamente nos va a permitir observarnos dónde estamos a nosotros mismos dentro del camino, sino también dónde cada cultura, cada región, eh, bueno, pues cada colectivo se encuentra y qué es lo que voy a poder adquirir de ese colectivo, qué es lo que voy a poder adquirir de esa cultura, a dónde me va a llevar todo eso, en qué lugar de todo este camino, de este Pescoy, desde que sale del estanque hasta que llega a la puerta del dragón, a dónde me va a poder impulsar y dónde me va a dejar ese camino, esa tradición, esa escuela, en fin, ciertas técnicas. Es decir, que no todo profundiza, bueno, pues de igual manera y no todo nos impulsa de igual manera. Entonces un mapa para poder ver a estos viajeros, poderlos reconocer tanto en el mundo interno como en el mundo externo, poder ver o tener la claridad de que ciertos viajeros tienen ciertas, vamos a decir, como realizaciones y que esas realizaciones son trascendidas por una nueva estructura de un nuevo viajero y por consiguiente de una nueva estructura de estado de conciencia y entender que no son unos mejores que otros, en el sentido de verlos más o menos avanzados, evolucionados, puesto que para que haya una puerta al dragón, tiene que haber un estanque con peces koi, es decir, que uno no puede estar sin el otro. Este tipo de comprensiones son las que nos van a permitir avanzar a esos últimos estados de conciencia. Es decir, que independientemente de dónde esté en el camino, si entendemos el tiempo de forma lineal y por consiguiente voy observando pasos que voy consolidando y voy teniendo la sensación de ir avanzando, cuando yo ese movimiento lo detengo en un presente y observo el presente, todos los viajeros se encuentran en ese presente. Todas las realizaciones y las metas se encuentran en ese presente. Todos los estados de conciencia se encuentran en ese presente y unos no pueden estar sin los otros, son interdependientes. Todos ellos forman una unidad, esta historia que estamos contando, que en términos cronológicos le damos una continuidad, pero cuando ese tiempo lo detenemos y observamos o lo conectamos con el instante, nos damos cuenta de que todo ello forma la unidad o la totalidad. Así es que, bueno, como decía, una síntesis para integrar todo lo que habíamos visto hasta ahora y que en el próximo encuentro nos sirva ya para ver las estructuras mentales que van a ser necesarias para fijar esos nuevos estados de conciencia y poder manejar esa percepción que empiezo a realizar y necesito integrar, colocar, entender, es decir, que hay un proceso mental en ese proceso de percepción de esa realidad y en ese auto, ¿no? Digamos, bueno, esa autopercepción de uno mismo, ¿ya? Entonces necesitamos todo esto que hemos visto hoy, eh, elaborarlo, integrarlo, entenderlo, desarrollarlo
colocarlo, ordenarlo, es decir, hay un proceso mental que sí o sí vamos a hacer con toda esta experiencia que estábamos contando, con todos estos procesos de cambio, de transformación. Si esa estructura mental no cambia, no se sublima y por consiguiente no se realiza de diferentes formas, lo veremos la próxima semana, como la próxima semana o el próximo encuentro, eh, no voy a consolidar esas transformaciones, no voy a cambiar, digamos, como ciertas estructuras, no va a aparecer un nuevo estado de conciencia, necesitamos un proceso mental, que será lo que veamos el próximo día, y vamos a entender, ¿no? Que a veces el conocimiento o ciertas experiencias no son válidas porque no las acompaño con una nueva estructura psíquica, ¿ya? Y esa estructura psíquica no solamente es el manejo o la forma en la que utilizo la mente, sino también donde el cuerpo mental está anclado en mi estructura, vamos a decir, como energética, ¿ya? Así que bueno, lo dejamos ahí para el próximo día. Confío que ayude a la integración de los conceptos, de las ideas, ¿ya? Igual cualquier pregunta, cualquier duda lo podéis dejar en la sección de los comentarios. Os mando un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos próximo día.